seguimos con el siguiente bloque. Estamos dentro de la oración compuesta y dentro de esa oración compuesta ya sabéis que la división es oraciones coordinadas y subordinadas, y dentro de las subordinadas hacemos tres divisiones más: subordinadas sustantivas, subordinadas relativas y subordinadas construcciones, lo que se llamarían las construcciones. Ahora estamos en las subordinadas relativas. Ya hemos dejado atrás la sustantiva, ya sabéis que la sustantiva lo que hacen es desempeñar la función de un complemento de la oración simple en una subordinada. Esas funciones eran el sujeto, el complemento directo, el atributo, también los términos de preposición, complemento indirecto, complemento de régimen, circunstancial. Bueno, pues ahora aquí vamos a seguir indagando en ese tipo de complementos. También van a aparecer ahora. Los nexos son algunos parecidos, por ejemplo el nexo que era el nexo más frecuente dentro de la sustantiva, aquí también va a tener presencia. Así que de esta manera vemos que empieza a complicarse un poco el tema de la oración compuesta, porque hasta aquí las coordenadas tenían sus propios nexos y eran muy fáciles de identificar. La sustantiva, bueno, pues dominando el tema del qué, algunos nexos más concretos, o el qué con preposición, pues también más o menos lo llevábamos. Pero ahora ya empieza aquí a haber un baile de nexos posibles que pueden hacer que tengamos que pensar y dudemos entre si es sustantiva, entre si es relativa. Incluso cuando ya conozcamos las construcciones, pues también nos va a pasar que algunas construcciones pueden llevar a dudas de si es sustantiva, si es relativa o si es construcción. Vamos a centrarnos en este y no vamos a adelantarnos al apocalipsis que nos podemos encontrar a nivel oracional. Vamos primero a asentar conocimientos. Mirad, la subordinada relativa, ahora estamos, como ya sabéis, en la gramática, la nueva gramática, pero en la gramática tradicional son las que estaríamos hablando dentro de la gramática tradicional de las subordinadas adjetivas de relativo. También existían las adjetivas sustantivadas, que eran otras que iban aparte, que eran como a medio camino entre las sustantivas y entre las adjetivas de relativo. Bueno, pues digamos que ahora lo que han hecho en la nueva gramática es sintetizarlas, o sea, organizarlas en un mismo bloque. Entonces, en la subordinada relativa entrarían tanto las adjetivas de relativo como las adjetivas sustantivadas. Lo cuento por si estáis viendo estos vídeos y conocéis la sintaxis, pero de la gramática anterior, la gramática tradicional, y lo que queréis es aprender la nueva gramática, pues que también conozcáis esas diferencias que se dan. Es muy similar, y quien sepa analizar con la gramática tradicional, esto es nada, cambiar un poco la terminología, aprenderte los nuevos conceptos, que al fin y al cabo es lo mismo pero ordenado de otra manera. Y nada, a seguir bailando y a disfrutar de la sintaxis, que bien bonita que es, y en realidad una vez le coges el rollo es sencilla, de verdad. Bueno, subordinada relativa. Tenemos dos tipos. Por un lado, las relativas con antecedente expreso, y por otro lado, las relativas sin antecedente expreso. Ahí está la clave, en si la subordinada va a llevar un antecedente al que haga referencia o no lo va a llevar. Las subordinadas relativas lo que hacen es la función de un adjetivo, y los adjetivos lo que hacen es acompañar a un sustantivo. Bueno, pues aquí la subordinada completa va a hacer la función que haría un adjetivo en una oración simple: acompañar, en este caso, a un sustantivo que va a ser su antecedente y que va a estar en la oración principal. Entonces, si ese antecedente está expreso, lo vemos en la oración, entonces estamos dentro de las subordinadas relativas con antecedente expreso. Si ese antecedente, digamos, que está omitido, que lo tenemos que suponer, que presuponer que existe ese antecedente, pero no está en la oración porque está omitido, como os digo, como pasa con los sujetos en la oración simple, que en muchas ocasiones están omitidos, pues entonces estaríamos hablando de las subordinadas relativas sin antecedente expreso. Hasta aquí, bien. Ahora, dentro de cada tipo, pues hay unos subtipos y hay una serie de nexos que son los que nos van a ayudar a identificar si es una subordinada u otra. Bueno, en el caso de las relativas con antecedente expreso, tenemos también que diferenciar en dos tipos, entre las especificativas y las explicativas. Esto es muy fácil porque simplemente es, si la oración va entre comas, le vamos a llamar explicativa, y si la oración va sin comas, la vamos a llamar especificativa. O sea que eso no nos tiene que suponer
ninguna complejidad. En cuanto a los nexos, pues saber que tenemos como nexo qué, quién, el cual, la cual, los cuales, las cuales, cuyo, cuya, cuyos, cuyas, y también, que lo he puesto aquí aparte, pero forma parte del mismo grupo, cuándo, cómo y dónde, ¿vale? Todos estos nexos posibles, como os digo, tienen que tener la peculiaridad de que lleven un antecedente al que haga referencia. Ahora me cojo yo mi tablita de oraciones y en la parte de abajo, donde aparecen las relativas, en la primera página, en la parte de abajo y en la segunda página aparece la segunda parte de la relativa, vamos a ir a los ejemplos que tengo aquí apuntados. Ayer hablé con el chico que me besó. El chico que me besó, la subordinada es que me besó. El qué, nexo qué, y tengo el antecedente, el chico. Ese que me besó está complementando a chico. Truco para reconocerlo más rápidamente, lo sustituyo por el cual o por la cual. Ayer hablé con el chico el cual me besó. Como queda correcto, queda bien, pues entonces estamos ante una oración relativa con antecedente expreso, que es el chico, y como va sin comas, pues diríamos que es especificativa, ¿vale? Por ejemplo, otro, a ver qué otro ejemplo viene aquí. La película que vimos ayer era muy larga. La película la cual vimos ayer era muy largo. Lo mismo, el antecedente en la película y se vuelve a usar el que. El que es el que más va a salir, porque siempre el nexo que es muy frecuente en todos los tipos de oraciones. Pero vámonos a otro ejemplo, pues por ejemplo con cuándo, cómo y dónde. Nos veremos en la cafetería donde nos conocimos. Ahí tenemos el dónde, ese es el nexo que comienza la subordinada, que introduce la subordinada, y como el dónde no lo hemos estudiado aquí, también el dónde está aquí, en la segunda parte, en la relativa sin antecedente expreso. Pero claro, ahora yo veo que tengo antecedente, pues voy a estar en este tipo. Si no tiene antecedente, me voy a este tipo. Como tiene la cafetería, como es, nos veremos en la cafetería donde nos conocimos. Como tiene el antecedente de la cafetería, pues entonces estoy aquí, en relativas con antecedente expreso. Donde nos conocimos sería la subordinada esta de relativa y el antecedente la cafetería, ¿vale? Entonces hasta aquí se identifica relativamente fácil. Una vez hemos ya reconocido que es una relativa con antecedente expreso, hemos dicho si es especificativa o explicativa y demás, tenemos que ver ese asterisco que os pongo aquí, función sintáctica de los nexos. Hay otra cosa más, hay otro peldaño más que subir en este tipo de relativas, y es que los nexos, aparte de ser nexos, también tienen función sintáctica y hay que marcarlas en el análisis. O sea, por ejemplo, en el ejemplo que os he dicho de ayer hablé con el chico que me besó, ese que tiene una función sintáctica. Lo escribo aquí para que lo veáis. El chico que me besó, ¿vale? Que me besó en la subordinada, el que es nexo, complementa al antecedente chico, ¿de acuerdo? Como complementa, o sea, como lleva un antecedente delante, toda esta subordinada, cuando la analicemos, que esto cuando haga análisis de oraciones, vídeos solamente con análisis de oraciones, veréis que estas subordinadas van dentro de lo que complementan, o sea, tiene que ir dentro del chico. Ayer hablé con el chico, hablar con alguien, vale, pues ese con alguien complemento circunstancial de compañía, ¿vale? Por ejemplo, vale, sí, pues entonces ¿qué hago? Que lo pongo todo dentro de la caja del chico y ahora aquí pongo subordinada, relativa, con antecedente expreso, especificativa, hasta aquí. Y el nexo le pongo función sintáctica. ¿Qué función sintáctica tendrá el qué? Truco. Tapo el qué y leo la oración subordinada incluyendo el antecedente. El chico me besó. Analizo esa subordinada como si fuese una oración simple. ¿Quién me besó? El chico. ¿A quién? A mí. O sea, besó verbo, me, complemento directo, que soy yo, la receptora, y el chico es el sujeto en esa oración subordinada, ¿no? Bueno, pues quitamos la mano
y decimos, este qué está representando a chico, de manera que el qué tiene que tener la misma función que tendría el antecedente si fuera dentro de la subordinada. O sea, sé que el qué tiene la función de sujeto. ¿Vale? Más fácil todavía. Nos veremos en la cafetería donde nos conocimos. Hacemos lo mismo. Quitamos el donde, lo tapamos y ponemos en la cafetería nos conocimos. Nosotros, sujeto, nos conocimos, verbo. Y en la cafetería, ¿qué pondríais que es? Complemento circunstancial de lugar, ¿no? Nos conocimos allí, ¿dónde? En la cafetería. Bueno, pues ese dónde también tiene la función de complemento circunstancial de lugar. ¿Por qué digo que es más fácil? Porque en el momento que tú ves un dónde, no se te ocurre otra cosa que decir que es complemento circunstancial de lugar, igual que pasa con un cuándo, que es de tiempo, o un cómo, que es de modo. La dificultad va a estar cuando tengas un nexo que y pueda ser no solamente sujeto, sino también complemento directo. Por ejemplo, aquí tenéis en la tabla, la película que vimos ayer era muy larga. La película que vimos ayer es la subordinada. Y ahora vamos a analizar el qué función tendrá en la subordinada. Vimos ayer, nosotros, sujeto, nosotros. Vimos ayer, complemento circunstancial de tiempo, la película. Sustituyes el qué por la película. Nosotros vimos ayer la película. ¿Qué vimos? La película. La vimos. O sea que estamos ante un complemento directo. La película sería el complemento directo de esa subordinada. De manera que el qué sería complemento directo, haría la función de complemento directo. Esto, tal y como lo estoy explicando, si a lo mejor no lo estoy escribiendo, ¿no? Porque no me cabe, os puede resultar un poco abstracto o a lo mejor estáis perdiendo. Espero que no os estéis perdiendo, que asimiléis lo que os estoy diciendo y con el ejemplo que tenéis aquí en la tabla lo estéis visualizando. Si no, como digo, a base de prácticas, que haremos prácticas, vamos a ir viendo, pues cuando lleguemos aquí, ¡ay, que tenemos que sacar la función sintáctica del nexo! Y os enseñaré ese truco muchas veces para que se os quede grabado. ¿De acuerdo? Eso respecto a las subordinadas relativas con antecedente expreso. Otro ejemplo. La libreta, coma, cuyo dueño es mi hermano, coma, se ha evaporado, por ejemplo, o se la ha comido el perro. En ese caso, la libreta ha sido comida por el perro, por ejemplo, es la principal. Y en medio se nos ha colado, cuyo dueño es mi hermano, y va entre comas. ¿Vale? Cuando se cuela en la subordinada entre medias, suele ir entre comas. Entonces, tenemos el antecedente libreta. Estamos en una relativa con antecedente expreso, nexo cuyo. El cuyo no puede ser nada más que esta, relativa con antecedente expreso. Y diríamos que como va entre comas, pues que es explicativa. ¿Vale? Y como os digo, cuando hagamos más práctica, esto, teniendo siempre nuestro esquema delante y recordando la teoría, sale bastante fácil. Nos vamos a la segunda parte, al segundo tipo. Las subordinadas relativas sin antecedente expreso. Aquí tenemos estos nexos, se nos corta un poquito. Tenemos como, son menos, ¿no? Quiero decir, tenemos como nexo quién, cuánto, dónde, cómo y cuándo. Cuando sean algunos de estos 5 nexos, estaremos hablando de las libres. Y cuando el nexo sea el, o la, o los, o las, que, o sea, el que, la que, lo que, los que, las que, puede llevar delante una preposición, por lo que, de lo que, ¿vale? Cuando tengamos eso, estaremos hablando de semilibres. ¿Veis? Que aquí teníamos el asterisco en los nexos, porque los nexos tenían función sintáctica en las primeras, en las que tenían antecedente expreso. En esta segunda, en las relativas sin antecedente expreso, donde está el asterisco es en estos dos tipos, en si son libres o semilibres. Son libres o semilibres según el nexo. Pero es que aparte de decir si son libres o semilibres, hay que decir qué tipo de función tienen, no el nexo, sino la oración entera. En esto se parecen a las sustantivas. Las sustantivas ya sabéis que tienen función de sujeto, de complemento directo, de atributo, de complemento del nombre, del adjetivo y del adverbio, de complemento de régimen. Bueno, pues aquí pasa lo mismo. Tenemos los mismos tipos que las sustantivas. Bueno, aquí me he dejado la del complemento del nombre, del adjetivo y del adverbio. Pero vamos, son los mismos tipos que las adjetivas
excepto la de aposición, pero el resto, los otros 7 tipos, salen todos, ¿vale? Y, como digo, son iguales que las sustantivas, y aquí diríamos eso, diríamos que es relativa sin antecedente expreso, libre o semilibre, con función de, pues ya puede ser el sujeto, puede ser el complemento de régimen, puede ser el atributo. Mirad los ejemplos de la tabla. Por ejemplo, quien dice eso miente. En quien dice eso no tenemos un antecedente expreso, tenemos que presuponer que será la persona quien dice eso. Si la oración fuese la persona quien dice eso, como la persona es el antecedente, ahí diríamos que es relativa con antecedente expreso especificativa, ¿vale? Y el quién, pues diríamos que como nexo, pues el sujeto de la subordinada. Pero si quitamos la persona y solamente ponemos quien dice eso, no tenemos un antecedente expreso. Entonces hablamos de relativa sin antecedente expreso libre, porque el quién pertenece, es un nexo que pertenece a las libres. Pero no se queda ahí la cosa. Tengo que decir que es oración relativa sin antecedente expreso libre con función de... De todas las funciones que conocemos ya de las sustantivas, ¿cuál es la que más me cuadra? La de sujeto. Yo sé que lo estáis pensando en casa y lo estáis diciendo la de sujeto, la de sujeto, la de sujeto. ¿Por qué? Porque claro, yo cambio quien dice eso por él o ella, y él o ella miente, hace la función de sujeto, toda la oración hace la función de sujeto. La veré cuando llegue. Cuando llegue es la subordinada, empieza con el nexo cuando, no tiene antecedente, porque si fuese la veré en el momento cuando llegue, el momento es el antecedente, estaríamos aquí arriba. Como el momento no aparece, quiere decir que es sin antecedente expreso. Yo entiendo que el antecedente está omitido. Entonces me voy a la relativa sin antecedente expreso libres, ¿vale? Y ahora digo con función de un cuando se reconoce rápido, igual que pasaba antes con el dónde. La función va a ser de complemento circunstancial de, y ahora todo el mundo en su casa, de tiempo, de tiempo, de tiempo. Exacto, de tiempo. Más, responde como indica el libro. Pasa lo mismo, responde del modo como indica el libro. Yo entiendo que hay un antecedente ahí, pero está omitido. Entonces me voy a relativa sin antecedente expreso libre, aquí tenemos el cómo, con función de, el cómo siempre es función de, complemento circunstancial de modo. Esto lo hemos aprendido, estos complementos lo hemos aprendido desde la oración simple. Sigue siendo lo mismo, ¿vale? Y ahora me voy a otro ejemplo. Me voy a ir a un ejemplo de semilibre. El que la hace, la paga. Antes era quien la hace, la paga. Y ahora he cambiado el nexo, ahora es el que la hace. Como el nexo en lugar de ser quién es el que, yo me he estudiado que el nexo el que es de relativa sin antecedente expreso semilibre. Pues hasta aquí llego. Y ahora tengo que añadir qué función realiza. Pues será relativa sin antecedente expreso semilibre con función de, igual que antes, quien la hace me paga, me paga a mí no, quien la hace la paga, era de sujeto, pues aquí pasa igual. La función es el que la hace la paga, él o ella la paga, también hace la función de sujeto, ¿vale? Entonces, como os digo, quien conocía ya la sintaxis anterior, la tradicional, en realidad estas son lo que se llamaban antes adjetivas sustantivadas, que son las semilibres, y la otra eran las adjetivas de relativo de toda la vida, que también se dividían en especificativa y explicativa. Ahora han hecho aquí este cambio así, han añadido que no solamente existen con antecedentes, sino que también puede ser que el antecedente esté omitido, y de esta manera pues surge esta tipología nueva, que al fin y al cabo es reubicar un poco, reordenar lo que ya conocíamos. No hay grandes cambios. Es un poco, pues ahora, eso, habituarnos a la novedad, a lo nuevo. Que lo nuevo, la nueva gramática ya lleva, como sabéis, desde 2009. Pero como vamos nosotros a nuestro ritmo, aquí en este país, pues ahora, en el 2020, es cuando ya los libros de texto se están poniendo al día y están empezando a incluir la nueva gramática y, por tanto, pues también tenemos que hacer el esfuerzo del resto de adaptarnos a ella. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, os quedáis con este esquema, estaría bien, os recomiendo que en casa lo hagáis a mano, aunque lo tengáis en el esquema que está maravilloso, el esquema este en fotocopia, que lo podéis descargar abajo en el link,
pero también viene bien que lo copiéis a mano y así también vais asimilando los diferentes nexos, los diferentes tipos, y nada más que de repetirlo y luego de practicar oraciones, esto de verdad que se queda bastante claro, o eso espero. Os dejo hasta el siguiente vídeo y nada, a seguir enamorándonos de la sintaxis.